ecos en aproximadamente el 90% de los casos. Se presenta también un valor elevado de autoanticuerpos versus el SSA en la asociación al comienzo temprano de la enfermedad. Y existe una mayor duración de esta y manifestaciones extraglandulares, como lo pueden ser la vasculitis cutánea y la nefritis. En el 70 a 75% de los casos se presenta también factor reumatoide positivo. Y entonces, Y ¿tiene Sjögren o tiene artritis reumatoide? eh, es que el Sjögren puede ser un trastorno primario, o sea, ser Pero, únicamente Sjögren, pero ¿no? también puede ir acompañado de artritis. ¿Y tú qué crees que sea posible? ¿Que sea primario o que sea secundario? Supongo que cuando aparece el factor reumatoide positivo es porque es secundario. Sí, primario no hay, ¿eh? Está bien difícil encontrar un primario. Todos están acompañados de una enfermedad reumatológica previa. Everybody, cualquiera, ¿sí? Por eso, ¿cómo se llama? Encontrar uno de estos es bien raro. Yo conozco un caso primario. Este es primario pues, porque fue diagnosticado en una doctora internista. No tenía ningún dato previo de enfermedad reumatoidea y le dio síndrome de Sjögren. Ojo rojo, la boca reseca, reseca. O fumaría marihuana. ¿Tú qué opinas? ¿Eh? ¿Quién sabe? Pues porque usualmente los que fuman marihuana tienen los ojos todos rojos, rojos, rojos y la boca reseca, reseca. Como dice la canción de la marihuana, si es que la has oído algún día. No, pues la verdad es que no. No, es que ustedes están muy chavos todavía, necesitan, ¿cómo se llama? Leer historia de anterior, para que conozcan el pasado de México. Si ustedes se ponen a estudiar todos los refranes que existen en México, ahí entienden muchas cosas. Los refranes son dichos populares que tienen como verdad el 100%. ¿Sí? Así que yo les aconsejo que se pongan a leer otras cosas cuando no estén en la Facultad de Medicina. Ilústrense, así como decían en el rancho, ilústrense, ¿sí? Tienen que leer, leer, leer y leer. Muy bien. Entonces quedamos que el síndrome de Sjögren básicamente es Secundario. secundario, ¿sí? Sí, artritis reumática. Y el patólogo, ¿qué necesita? ¿Cuántas biopsias necesita de la mucosa para poder hacer el diagnóstico? Pues que supongo que con una biopsia y teniendo en cuenta las características clínicas, se No, podría. se requieren, se requieren aproximadamente 8 biopsias, 8 fragmentos de la mucosa. Claro que nadie los hace. Oiga, doc, No, pero tantas nadie. biopsias, pero si se puede hacer el descarte por varias situaciones. Por ejemplo, están el factor reumático positivo, están la presencia de ANA en aproximadamente el 50-80% de los casos. Sí, Están las características clínicas, que son las sí, manifestaciones. sí. Pero, eso no es el chiste. El chiste es que si tienes la boca seca, el reumatólogo te va a mandar a hacer una biopsia. A fuerzas. A fuerzas. ¿Sí? No, no es ¿cómo se llama? Que tengas todos los demás datos clínicos. Se quiere corroborar porque tienes la mucosa seca. Entonces hacen la biopsia, toman 2 fragmentos, pero si la tienen a la glándula afectada, pues está bien, pero usualmente no la atinan. Por eso se requieren 8 muestras diferentes. Entonces lo que hacen los cirujanos es que toman 4 cuando mucho. Sí, si no, imagínate cómo le van a dejar la boca al paciente, toda Toda mordida. picada. Entonces, yo mira, yo he visto, no tengo que mucho, pero de todo lo que he visto,
Nada más en un solo caso había una lesión compatible con Sjögren. En histología no puedes decir síndrome de Sjögren en la biopsia. Tienes que ponerle que son datos histológicos compatibles con síndrome de Sjögren. O le puedes poner parénquima de glándula salival menor con hiperplasia linfoepitelial compatible con la enfermedad de Sjögren. Así es. Hasta ahí nada más. Porque todo se hace en la reumatología, todo es todo en conjunto. El diagnóstico es serológico, clínico e histopatológico. En muchas ocasiones, en otras no tanto. Si tú quieres saber de una miositis, ¿cómo sabes? ¿Qué requieres? Pues requieres ver si el músculo está inflamado o no. Porque una cosa es que el músculo duela y otra cosa es que esté inflamado. ¿O no? Sí. Y tú tienes la enfermedad de Wegener diagnosticado clínicamente, pero se requiere el dato confirmatorio de vasculitis. ¿Sí? Y si el patólogo te dice que tiene vasculitis linfocítica, pues eso ya no fue Wegener, porque la vasculitis linfocítica no es del síndrome de Wegener. ¿Sí? Con la enfermedad de Wegener. La vasculitis leucocitoclástica es la forma característica del Wegener. Y es importante saber si es Wegener o no, porque responde muy bien al tratamiento con corticosteroides. Entonces, por eso son las biopsias. No te creas que es pura clínica. ¿Ok? Ok. Bueno, pues dale, maestro. La siguiente, por favor. En cuanto a su Ahí patogenia, está. pues vamos a ver que esta situación es debido a la activación precisamente de linfocitos TIB autorreactivos que van a ser estimulados pueden ser estimulados, mejor dicho, por diferentes factores, que bien puede ser una infección vírica de las glándulas, lo cual provoca pues muerte celular local y con esto la liberación de los antígenos tisulares propios. Mira, esa fotografía es clásica de un Sjögren. Tú ves en la periferia puras bolitas negras. Sí, son linfocitos y células plasmáticas. Aunque las células plasmáticas no se ven como deberían, pero bueno, dicen que ahí hay. Y la otra es la zona expandida de un conducto de la glándula con hiperplasia linfoepitelial. Entonces, eso es el diagnóstico exacto de lo que sería un síndrome de Sjögren. ¿Qué más? Bueno, pues en este caso, la liberación de los antígenos tisulares propios, pues recordemos que lleva a la presentación posterior de estos y con la consecuente respuesta inmunitaria ante estos, lo que pues provoca a fin de cuentas eh, escapamiento de la tolerancia por parte de los linfocitos autorreactivos y pues no solo reacción inmunitaria, sino con esto pues el daño tisular y la consecuente fibrosis. Dale a la siguiente, por favor. Dentro de las Oye, características oye, clínicas, espérame. No es escapamiento, escape, sorry, ¿ok? No es escapamiento, eso no existe. sí, doctor. Escape, vale. En cuanto a las características clínicas, eh, sobre todo aquí el sesgo de sexo es muy importante, puesto que esta situación se presenta con mayor medida en mujeres en los rangos de edad de entre 50 y 60 años. Y pues es producto de la destrucción de las glándulas exocrinas, como ya lo veíamos, de las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. La queratoconjuntivitis, por su parte, va a producir visión borrosa, quemazón, prurito, secreciones espesas que se van a acumular en el saco conjuntival y la xerostomía
va a dificultar la deglución de los alimentos sólidos, así como la disminución del gusto, grietas y fístulas en la boca y sequedad de la mucosa oral. También aumenta el tamaño de las glándulas parotidias. Existe sequedad de la mucosa nasal, epitaxis, bronquitis recurrente y neumonitis. Oiga, Doc, cuando leí la parte de la serostomía, o Hey, sea, tenía una duda, porque cuando vi imágenes de esto, o sea, literalmente era una lengua partida y seca. O sea, ¿sí? literalmente así como si le hubieran pasado un cuchillo, no sé, o sea, Se llama, partida, fea. a ver, por eso le digo que ustedes tienen que tienen que ser más cultos, deben de leer de todo, deben de ver todo. Eso, en mi época le decíamos lengua en lecho de río seco. ¿Has visto un río seco? Sí, ¿Cómo se el parte? Nazas, por ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo se El ve? Nazas, por ejemplo. Pero, Todo pero, partido. Es como tierra suelta partida, en plan. pues es como la lengua Pues de la, sí. de la fotografía, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Sí? Se abre, se agrieta, ¿sí? Es una lengua agrietada porque la principal función de las glándulas de la boca, ¿cuál es? De las glándulas menores, pues es mantener hidratada la lengua, ¿sí? Entonces, si no tienes suficiente cantidad de saliva, pues todo lo que tengas ahí va a ser espeso, obvio, ¿o no? Sí. Está bueno, pues. Se vuelve más espeso y pues se vuelve más difícil de tragar. Ándale, perfectamente bien. Pero con una coca quedaré bien padre. No, no se crea. Es el, Continuamos es el, con manifestos es el néctar de los dioses. Bueno, de sí, los dioses con insuficiencia renal. sí, sígale. De los dioses. Bueno, continuamos con las manifestaciones extraglandulares que se van a presentar en aproximadamente el 33% de los casos, o sea, uno de cada tres, las cuales van desde sinovitis, fibrosis pulmonar, neuropatía periférica, acidosis tubular renal y fosfaturia. Siguiente, por favor. Continuamos con la esclerosis sistémica o esclerodermia, que por ahí leí en el libro que estaba mal empleado el concepto de esclerodermia y lo correcto era decir esclerosis sistémica. Claro, así debe ser. ¿Y Este es por un qué? trastorno. ¿Y por qué? Porque si tú dices esclerodermia, nada más estás limitando a la piel. Dermia es piel, ¿sí? Pero no. ¿Qué te afecta? Pues según Ahorita la... lo vamos a ver. Ándale, ahorita lo vamos a ver. Bueno, nomás acuérdate de la pasta dental Crest y te Sí, sabes, es muy importante aquí. Qué buen señalamiento. ¿no? En este caso, pues es un trastorno inmunitario que se va a caracterizar por fibrosis excesiva en múltiples tejidos, no solo en piel, enfermedad vascular obliterante y signos de autoinmunidad como producción de múltiples autoanticuerpos. Que sí, que la afectación cutánea, perdón, es una manifestación no solo de las principales, sino de las iniciales, y aparece en aproximadamente el 95% de los casos. Y creo que es por eso por lo que se le denomina esclerosis dérmica. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver que está mal empleado. Y pues esta situación de la afectación cutánea, pues no representa morbilidad y tampoco ningún tipo de mortalidad. En cuanto a su clasificación, pues se clasifica en función de su evolución. Tenemos la esclerosis sistémica difusa, cuya situación pues es la afectación cutánea generalizada inicial, con progresión rápida y afectación visceral. Y en segunda instancia tenemos la esclerosis sistémica limitada o síndrome CREST, como la pasta. Ok, no, no vayan a confundir esto con la esclerosis lateral amiotrófica o aumentado síndrome de Lou Gehrig. ¿Sí saben quién fue Lou Gehrig?
Me ¿Alguien suena sabe, haber Un jugador escuchado de la béisbol. enfermedad. ¿alguien sabe quién era Lou Gehrig? Perdón, oye. Un jugador de béisbol. ¿De qué año? Ah, no sé, pero era jugador de béisbol y se hizo famoso por... Bueno, ya era famoso, pero se le puso el nombre de esa enfermedad porque precisamente a él le dio. Y después a Stephen Hawking. Él empezó con eso. Y desgraciadamente un amigo mío, no de mi generación, sino de la primera generación, tiene síndrome de Lou Gehrig. Desgraciadamente él tiene, ahorita ya de plano ya está en fase ya prácticamente terminal, ¿sí? A ver si nos dura un buen rato, pero tiene síndrome de Lou Gehrig, esclerosis lateral amiotrófica. Y esta esclerosis sistémica, esto es diferente. Bueno, ¿qué más? Bueno, el síndrome de Crest está caracterizado por afectación cutánea leve, la cual va a ser generalmente limitada a dedos de la mano y la cara. También afectación visceral tardía. Entre sus características vamos a encontrar calcinosis, el fenómeno de Raynaud, que un poquito más adelante lo vamos a ver, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Sí, telangiectasias. Dale a la siguiente, por favor. Su patogenia va a estar debida, pues, son tres factores principales, comenzando por autoinmunidad, donde los linfocitos TC4 positivos responden ante un antígeno que todavía no se identifica y se van a acumular en piel. Esta acumulación va a generar que estos liberen citocinas, las cuales van a activar a las células inflamatorias y a los fibroblastos. Por su parte, la producción de interleucina 13 y factor de necrosis tumoral beta van a estimular la producción de colágeno y proteínas de la matriz extracelular en los fibroblastos. Otras citocinas se van a encargar del reclutamiento de los leucocitos y de la propagación de la inflamación que pues se volverá de carácter crónico. En cuanto al daño vascular, se presenta una enfermedad microvascular en forma constante en las primeras fases de esta esclerosis. En este caso, habrá signos de activación y lesión endotelial con aumento de la activación de las plaquetas. Y pues la lesión vascular es un iniciador de la inflamación crónica y de los mediadores secretados por células inflamatorias, lo cual daña pues el endotelio microvascular. Esto con el tiempo pues se vuelve un ciclo repetitivo que desencadena proliferación endotelial y fibrosis de la capa íntima, así como de la perivascular. El resultado de esto pues es un estrechamiento de los lechos vasculares, lo que puede llegar a causar, y en algún momento lo va a hacer, puesto que es un padecimiento crónico, lesión isquémica y cicatrización. Dale a la siguiente, por favor. Entre sus manifestaciones clínicas, primero que nada, vamos a ver la relación del sesgo de sexo, que va a estar dada de mujer a hombre 3-1 en contra mujeres, otra vez, e incidencia máxima en los grupos de edad entre 50 y 60 años, como ya lo comentábamos al inicio. Esta enfermedad pues va a destacar por los cambios cutáneos como el engrosamiento de la piel. Tiende a ser más grave en sujetos de raza negra. Y en la mayoría de los casos, los pacientes tienden a deteriorarse de manera lenta y a lo largo de muchos años. Ahora bien, el fenómeno de Raynaud. Este es un producto de la vasoconstricción episódica de arterias y arteriolas de las extremidades. Este fenómeno aparece en aproximadamente el 70% de los casos. Sin embargo, con el tiempo, los depósitos crecientes de colágeno, que ya vimos la producción, o sea, la patogenia, que pues crónicamente producía depósitos de colágeno, sí, y pues esta situación de los depósitos de colágeno van a producir tanto rigidez como en determinado momento inmovilización por completo de las articulaciones, generalmente en manos.
Estas personas, al igual que los leprosos, pueden perder un dedo y ni cuenta se dan. ¿Por qué? Supongo que Porque, porque, porque tienen una necrosis química, los dedos se les ponen negros, ya en etapas muy avanzadas, y pues se los pueden amputar solitos, solitos se los amputan. Igual que los leprosos, les pasa lo mismo. ¿Sí? Y este tipo de pacientes tienen otro problema grave. Ahí lo tienes, después del fenómeno renal, es que no pueden comer. Y muchas veces consultan al médico porque no pueden comer. Lo demás les vale gorro, pero ellos no pueden comer. Lo que les interesa es comer. Entonces, llega el paciente a tu consultorio y desde que entra ya sabes que tiene alguna enfermedad rara. ¿Por qué crees? ¿Por qué desde que entra el paciente tú le ves algo raro? ¿Qué es? pues, es el engrosamiento de la piel. No, en El- la cara. ¿Cómo está de la cara? por eso se engrosa. Sí, pero ¿cómo se ve la cara? Ah, pues no puedes ir a agarrar a la cara y si está gruesa. Pues no. Supongo que se ven ¿Cómo la ves? oscurecida. ¿Cómo? ¿Fruncida? No. Oscurecida, oscurecida. Ah, qué El no, tono. se ve como si fuera una máscara, o sea, inexpresiva, mejor dicho. ¿Sí? Tú la ves y no tiene movilidad para nada, la ves inexpresiva completamente. ¿Sí? Entonces, ahí ya te das cuenta de que algo ya no está bueno. Y ya la empiezas a examinar y luego ya haces el diagnóstico de esclerodermia, esclerosis. ¿Qué más? Bueno, como lo comentaba el doctor, otra de las manifestaciones clínicas es la disfagia, que va a ser producto de la fibrosis esofágica e hipomotilidad del propio esófago en aproximadamente el 50% de los casos. Posteriormente habrá destrucción de la pared esofágica, lo cual genera atonía y dilatación. A continuación tenemos dolor abdominal, obstrucción intestinal o síndrome de mala absorción, que refleja pues la afectación en intestino. En cuanto a dificultades respiratorias por fibrosis pulmonar, pues estas pueden generar disfunción cardíaca derecha o fibrosis miocárdica que causa arritmias o directamente insuficiencia cardíaca. Se presenta también proteinuria leve en aproximadamente el 30% de los casos y rara vez se presenta síndrome nefrótico. Sin embargo, en el caso de una hipotensión maligna, esta puede llevar como resultado a insuficiencia renal mortal, terminal. La principal causa de defunción en estos pacientes son las complicaciones cardíacas y pulmonares. Casi todos los casos presentan ANA de dos tipos que son de importancia. El primero es el anti-SCL70. Este anticuerpo antinuclear eh, se- es- le hace frente a la DNA topoisomerasa 1 y este se asocia a mayor probabilidad de fibrosis pulmonar y enfermedades vascular periférica. Otros ANA que se asocian son ANA en contra del centrómero, los cuales se asocian con mayor probabilidad del síndrome de Crest. Eh, una característica importante es que las afectaciones viscerales pueden no darse directamente o ser tardías. Sin embargo, la afectación visceral tiende siempre a ser difusa desde el inicio de la enfermedad. A la siguiente, por favor. Por último, pues mencionaremos un poquito algunos otros trastornos, comenzando por las miopatías inflamatorias, que son un grupo infrecuente de trastornos caracterizados por la lesión e inflamación del músculo esquelético de origen inmunitario. De estos podemos resaltar tres, los cuales son la polimiositis, la dermatomiositis y la miositis con cuerpos de inclusión.
Estos trastornos pueden aparecer de manera individual, siendo pues, una enfermedad primaria o acompañados de otras enfermedades autoinmunitarias, principalmente esclerosis sistémica. Les acabo de enviar un artículo relacionado con las caritas, cómo se ven las caritas en las enfermedades. Se llama semiología, sí, de las fascias, o sea, de cómo se ve la cara. Que aprendan, ya que seguramente cuando llevaron introducción a la clínica no les dijeron nada sobre eso. O sí, o me equivoco. Sí lo vimos, doctor. En ¿Vieron el todas? libro del Ortega Cardona o algo así, se mencionan muchos tipos de fascias. Ah, pero ahí está el artículo ya, cómo se ve cada uno con la cara. ¿Y en el libro venía todas las caras de cada uno? ¿O no? No, es que como son muchísimas enfermedades, Ah, generalmente pues cada enfermedad bueno, genera una fascia característica, pero ahí lo veíamos de una manera muy general, bueno, pues pero sí lo comentamos. les acabo de mandar el artículo. Es un artículo de medicina interna, ¿sí? Para que lo vean, para que vean todas las fascias, ¿sí? Y ustedes, del momento que entre un paciente a su, ¿cómo se llama? A su consulta, sepan de qué se trata, cuando menos. Claro que aquí no están todas, pero les sirve de repaso. ¿Ok? Doc, Órale, pues. continuamos con la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que es un trastorno que se caracteriza por títulos altos de autoanticuerpos frente a a la ribonucleoproteína U1. Esta va a debutar con sinovitis de dedos de las manos, fenómeno de Raynaud y miositis leve. Puede haber afectación renal leve que puede ceder a terapia con corticosteroides a corto plazo. Este padecimiento no es específico y tiene la capacidad de evolucionar a LES. Entre complicaciones graves que pueden derivar de este padecimiento encontramos hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad renal. Continuamos con la panarteritis nudosa y otras vasculitis, es un trastorno caracterizado por la inflamación necrosante de las paredes de los vasos con una base inmunitaria. En esta situación no solo se aplica a los vasos de pequeño calibre, sino que cualquier tipo de vaso puede verse afectado. Por último, tenemos enfermedades relacionadas con IgG4, que son trastornos fibroinflamatorios que se caracterizan por infiltrados tisulares ricos en células plasmáticas, que son las productoras precisamente de la IgG4 y linfocitos T, los cuales se asocian a fibrosis y flebitis obliterante. Una vez más, se presenta la obliteración de los vasos. Esta enfermedad, a diferencia de las anteriores, pues afecta en mayor medida a hombres, y no solo a hombres, sino que a hombres de edad mediana a mayores. Entre otros trastornos que veremos, pues también se incluyen el síndrome de Mikulicz, Mikulicz, que se caracteriza por el aumento del tamaño y la fibrosis de glándulas lagrimales y salivales, la tiroiditis de Riedel, la fibrosis retroperitoneal idiopática, la pancreatitis autoinmunitaria, los pseudotumores inflamatorios de la órbita y pulmones y riñones. En estas situaciones es primordial la eliminación de linfocitos B, puesto que se ha probado que se tiene una respuesta ante pues, esta situación, por lo cual se suele utilizar antagonistas como rituximab se llama.
que consiguen un beneficio clínico ante esta enfermedad, ante estos padecimientos, perdón. Sin embargo, pues son padecimientos crónicos y pues no son curables. Y hasta aquí mi presentación. Bien. ¿Quién sigue? Bueno, sigo yo, doctor. ¿Quién es yo? Lizeth García. A ver, Lisa. Vamos a continuar ahora con el rechazo de trasplantes de tejidos. Uno de los obstáculos del trasplante de órganos es pues el rechazo. Esto va a ser debido a que el sistema inmunitario del anfitrión va a reconocer al injerto como como algo extraño y lo va a atacar. El rechazo es un proceso en el que los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto van a reaccionar contra los injertos tisulares y los van a destruir. Las principales diferencias entre un donante y un receptor que van a provocar que ocurra el rechazo de los trasplantes son las diferencias que hay entre los alelos del antígeno leucocitario humano, que son proteínas que van a ayudar al sistema inmune a diferenciar entre lo propio y lo extraño. Podemos diferenciar o definir a los injertos como aquellos injertos que son intercambiados entre sujetos de la misma especie, y los senoinjertos como injertos intercambiados de una especie a otra. Los genes del antígeno leucocitario humano son polimórficos, lo que va a hacer que sean diferentes entre cada individuo. Esto a excepción pues, de los gemelos idénticos. En un trasplante, los linfocitos T del receptor van a reconocer antígenos, o sea, los aloantígenos del donante en el injerto por medio de dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Vamos primero a hablar de la vía directa, del aloreconocimiento. En esta vía, los linfocitos T del receptor de trasplante reconocen las moléculas halógenas del donante del complejo principal de histocompatibilidad que se encuentran en la superficie de las células presentadoras del antígeno en el injerto. Las células dendríticas en los órganos del donante son las células presentadoras de antígeno más importantes al inicio de la respuesta contra el injerto, porque tienen muchas cantidades de moléculas clase 1 y clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, y además también tienen moléculas coestimuladoras. Los linfocitos T del anfitrión se encuentran con las células dendríticas del donante en el órgano injertado, y los linfocitos TCD8 van a reconocer, como vemos aquí en el diagrama, las moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad y se diferencian en linfocitos T citotóxicos activos, mientras que los linfocitos TCD4 colaboradores van a reconocer las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y van a proliferar y se van a diferenciar en células efectoras TH1 y TH17. Si los linfocitos T solo reconocen péptidos extraños que son mostrados por moléculas propias del complejo principal de histocompatibilidad, entonces, pues, ¿por qué los linfocitos T van a reconocer un complejo principal de histocompatibilidad extraño? Esto es debido a que las moléculas halógenas del complejo principal de histocompatibilidad, junto con sus péptidos, van a imitar el complejo principal de histocompatibilidad propio junto con sus péptidos que reconocen los linfocitos T por el complejo principal de histocompatibilidad propio. Ahora vamos a hablar de la vía indirecta del aloreconocimiento. Aquí los linfocitos T del receptor van a reconocer a los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad del injerto donante después de que son presentados por las células presentadoras de antígeno del receptor. Para esto, pues se va a requerir que ocurra la captación y el procesamiento de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad del órgano injertado por las células presentadoras de antígeno del anfitrión. Los péptidos del tejido donante son presentados por las propias moléculas del complejo principal de histocompatibilidad del anfitrión, como si fuera pues cualquier otro péptido extraño. Esta vía va a generar linfocitos TCD4 que van a entrar al injerto y van a reconocer a los antígenos de este injerto que muestran las células presentadoras de antígeno del anfitrión, y como resultado vamos a tener una hipersensibilidad tardía de reacción inflamatoria. Los linfocitos CD8 citotóxicos que están formados por la vía indirecta no van a poder matar a las células del injerto porque estos solo reconocen antígenos del injerto que son presentados por las células presentadoras de antígeno del anfitrión y no van a reconocer directamente a las células del injerto.
Cuando esto sucede, el rechazo puede ocurrir debido a la producción de citocinas por el linfocito T y también por la inflamación. Las fuertes reacciones inmunitarias a los aloinjertos pueden provocar que se destruyan los injertos rápidamente y pues esto, para controlarlo, se utilizan los fármacos inmunosupresores. Los linfocitos B también van a reconocer antígenos en el injerto, como el antígeno leucocitario humano. Sin embargo, pues para que estos se puedan activar, van a requerir la ayuda de los linfocitos T. Vamos a pasar a las reacciones mediadas por linfocito T. Los linfocitos T también pueden contribuir al rechazo celular agudo y al crónico. En el primer caso, el rechazo celular agudo, este es frecuente en los primeros meses después de que se realizó el trasplante y se caracteriza por signos clínicos de fracaso orgánico. Los linfocitos CD8 citotóxicos participan, pero hay una reacción inflamatoria en el injerto que es producida por las citocinas que son secretadas por los CD4 activados, que también tiene un papel muy importante en este rechazo. La lesión del injerto se va a deber a los macrófagos activados que van a entrar debido a un aumento en la permeabilidad vascular y una acumulación local de estos mismos junto con los linfocitos. Mientras que por otra parte, en el rechazo celular crónico, los linfocitos que reaccionan contra los aloantígenos en la pared vascular van a secretar citocinas que inducen una inflamación local y estimulan la proliferación de células vasculares endoteliales y musculares lisas. Vamos a hablar de las reacciones mediadas ahora por anticuerpos. Los anticuerpos que son producidos contra los aloantígenos en el injerto van a contribuir de igual manera al rechazo. Este rechazo puede ser de tres formas. En primer lugar, tenemos el rechazo hiperagudo, el cual se produce cuando hay anticuerpos preformados contra el donante en la circulación del receptor. Las mujeres multíparas que producen anticuerpos contra los antígenos del antígeno leucocitario humano paternos desprendidos del feto pueden tener anticuerpos preformados que van a reaccionar contra los injertos de sus parejas o de sus hijos y de personas que no son parientes, pero que sí comparten alelos del antígeno leucocitario humano con las parejas. También las transfusiones sanguíneas previas pueden provocar presensibilización porque las plaquetas y los leucocitos son ricos en antígeno leucocitario humano, el cual pues es distinto entre el donante y el receptor. Es por eso que se deben hacer pruebas cruzadas, es decir, buscar en el suero del receptor anticuerpos contra las células del donante. Tenemos también el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Este se debe a anticuerpos contra el donante producidos después del trasplante. En receptores no sensibilizados a los antígenos del trasplante, la exposición a los antígenos de las clases 1 y 2 del antígeno leucocitario humano del injerto del donante puede producir anticuerpos. Estos pueden causar lesión por medio de la citotoxicidad y también de la inflamación. Aparentemente, pues el objetivo inicial de estos anticuerpos es en el rechazo es la vasculatura del injerto. Van a ir dirigidos hacia esa parte. Y por último, tenemos el rechazo crónico mediado por anticuerpos, que este se da de forma lenta, sin que haya un rechazo agudo previo y afecta principalmente a los componentes vasculares. Vamos a hablar del rechazo de injertos renales. Los riñones fueron los primeros órganos sólidos en ser trasplantados y siguen siendo los trasplantes más comunes. Según la morfología, las reacciones de rechazo renal se van a clasificar en hiperagudas, en agudas y en crónicas. Primero el rechazo hiperagudo. Este tipo de rechazo va a ocurrir a los pocos minutos u horas del trasplante. Un riñón que sufre rechazo hiperagudo se va a volver cianótico, moteado y flácido, y además puede excretar gotas de sangre en la orina. La presencia de inmunoglobulinas y de complemento en la pared vascular producen lesión endotelial y trombos de fibrina y de plaquetas. Los neutrófilos se van a acumular en las arteriolas, en los glomérulos y capilares peritubulares, de tal manera que los glomérulos se van a ocluir por trombos en los capilares y las paredes arteriales van a sufrir necrosis fibrinoide. La corteza renal va a sufrir necrosis inmediata, es decir, un infarto, y se deben extirpar los riñones tan pronto como sea posible. Aquí en esta imagen de la izquierda vemos una microangiopatía trombótica. La flecha en negro nos indica la trombosis arteriolar y esta es una técnica de tricrómico de Mason.
Y del lado derecho tenemos también una imagen del rechazo hiperagudo de un injerto renal que nos muestra los trombos de plaquetas y de fibrina, junto con infiltración temprana de neutrófilos y la lesión isquémica grave dentro de un glomérulo. Bueno, pasando al rechazo agudo, este puede ocurrir. ¿Cómo, doctor? No, nada, se movió la silla. Bueno, déjale quito el... Bueno, pasando al rechazo agudo, este puede ocurrir días después del trasplante o incluso también puede aparecer bruscamente meses o años después cuando se reduce o se detiene la inmunosupresión. Vamos a tener dos tipos, el rechazo celular agudo, que es mediado por linfocitos T, y el rechazo agudo, que es mediado por los anticuerpos. En el primero, que es el rechazo celular agudo mediado por linfocitos T, tenemos dos patrones. El primero es el patrón túbulo-intersticial, donde hay una extensa inflamación intersticial con una infiltración en los túbulos, que es conocido como tubulitis, junto con abundantes linfocitos T activados. A esta forma también se le conoce como de tipo 1. El otro patrón es el patrón vascular, donde ocurre una inflamación de los vasos, que se conoce como endotelitis, y a esta forma se le conoce de tipo 2. Pero si va junto con necrosis de las paredes vasculares, entonces va a ser de tipo 3. Los vasos afectados tienen células endoteliales tumefactas. Es importante reconocer el rechazo celular porque si no va junto con un rechazo humoral, los pacientes pueden responder muy bien al tratamiento con los inmunosupresores. Y bueno, por otra parte tenemos el rechazo agudo que es mediado por anticuerpos. Este se manifiesta principalmente por un daño a los glomérulos y de los vasos sanguíneos pequeños. Las lesiones aquí van a incluir inflamación de los glomérulos y de los capilares peritubulares por una acumulación de un producto del C4D. El C4D es un marcador de rechazo que se produce en la activación del sistema de complemento por la vía dependiente de los anticuerpos. Y bueno, la ciclosporina es un fármaco inmunosupresor que además es nefrotóxico. Por eso, pues hay que tomar en cuenta que hay cambios histológicos que pueden superponerse debido al tratamiento con este fármaco. Aquí tenemos dos imágenes donde se nos muestra el rechazo agudo mediado por linfocitos T de un injerto renal. En la imagen de la izquierda vemos las células inflamatorias en el intersticio y entre las células epiteliales de los túbulos, que ya mencioné que se conoce como tubulitis. Y en la imagen de la derecha vemos la vasculitis de rechazo, donde las células inflamatorias van a atacar y van a socavar el endotelio, que esto es la endotelitis. En estas otras imágenes vemos el rechazo agudo mediado ahora por anticuerpos. En la primera imagen vemos una inflamación de los capilares peritubulares, aquí nos indican las flechas, y en la segunda imagen de la derecha, mediante la tinción de inmunoperoxidasa que va a mostrar el depósito de C4D, que ya mencioné, que es un marcador de rechazo, en los capilares peritubulares y en un glomérulo. Y bueno, vamos a hablar ahora del rechazo crónico. Puesto que el rechazo agudo puede ser controlado con los inmunosupresores, el crónico es una de las causas más frecuentes del fracaso de los trasplantes. Los pacientes presentan insuficiencia renal progresiva manifestada con un aumento de la creatinina sérica en un periodo que va a ir de los 4 a los 6 meses. Además, va a haber cambios vasculares, como el engrosamiento de la capa íntima con inflamación, glomerulopatía con duplicación de la membrana basal secundaria a una lesión endotelial crónica, y capilaritis peritubular con la formación de muchas capas en las membranas basales capilares peritubulares. Los riñones que sufren rechazo crónico tienen infiltrados intersticiales de células mononucleares, como son los linfocitos natural killer y células plasmáticas. Ahora, ¿cuáles son las formas en que podemos aumentar la supervivencia del injerto? Bueno, en los trasplantes renales, el emparejamiento de los alelos polimórficos del antígeno leucocitario humano del donante y del receptor va a ser beneficioso. Sin embargo, esto no se suele realizar en trasplantes de otros órganos como son el hígado, el corazón y el pulmón, debido a que estos implican otras consideraciones, la compatibilidad anatómica, la gravedad de la enfermedad subyacente
y la necesidad de minimizar el tiempo de almacenamiento del órgano. Todo esto en conjunto pues va a sobrepasar el beneficio que tendríamos con un emparejamiento del antígeno leucocitario humano. El tratamiento con inmunosupresores es importante para poder evitar el rechazo. Los que se utilizan en la actualidad son los corticosteroides, que son fármacos que reducen la inflamación. También el micofenolato de mofetilo, que inhibe la proliferación del linfocito. Y el tacrolimus, que se encarga de inhibir las funciones del linfocito T. Otras funciones, otros fármacos más bien para tratar el rechazo son los anticuerpos que eliminan a los linfocitos T y B y las mezclas de inmunoglobulina G intravenosas que van a suprimir la inflamación. La plasmaféresis también es uno de los procedimientos que se utilizó en caso de rechazo grave mediado por anticuerpos. Otra alternativa es evitar que los linfocitos T del anfitrión pues reciban señales coestimuladoras de las células dendríticas durante la fase inicial de sensibilización con proteínas que vayan a interrumpir la interacción que existe entre las moléculas B7 del injerto y el receptor CD28 de los linfocitos T del anfitrión. Es importante recalcar que el uso de inmunosupresores aumenta la susceptibilidad a infecciones. Por ejemplo, la reactivación del virus del polioma que se encontraba latente. Esto puede infectar a los túbulos renales y también puede hacer fracasar el injerto. También tiene mayor riesgo de sufrir linfomas inducidos por el virus de Epstein-Barr y carcinomas epidermoides inducidos por el virus de papiloma humano y sarcomas de Kaposi. Para evitar los efectos adversos de la inmunosupresión, se han buscado alternativas para inducir la tolerancia específica. Por ejemplo, administrando células del donante en los receptores de injertos o bien inyectando linfocitos T reguladores y bloqueando de esta manera las señales coestimuladoras para la activación del linfocito. Y bueno, también existen otros trasplantes de órganos sólidos como son el hígado, pulmones, corazón y páncreas, que estos se van a mencionar dentro de los capítulos siguientes. Vamos a hablar acerca del trasplante de células madre hematopoyéticas. Este tipo de trasplantes son útiles para tratar las neoplasias malignas hematológicas, los síndromes de fracaso medular, como es la anemia plásica, y los trastornos causados por defectos hereditarios de las células madre hematopoyéticas, como la anemia falciforme, la talasemia y las inmunodeficiencias. Antes, las células madre hematopoyéticas se obtenían de la médula ósea, pero ahora se obtienen de la sangre periférica o de la sangre del cordón umbilical de niños recién nacidos. Durante el trasplante, el receptor se va a irradiar con dosis bastante elevadas de quimioterapia para destruir el sistema inmunitario y las células cancerosas, y de esta manera abrir espacios en el microambiente de la médula que nutran a las células madre hematopoyéticas, para permitir que se integren las células madre hematopoyéticas que van a ser trasplantadas. Existen dos situaciones propias del trasplante de células hematopoyéticas. El primero de ellos es la enfermedad del injerto contra anfitrión o EICA, y el segundo es la inmunodeficiencia. Vamos a hablar primero acerca de la enfermedad de injerto contra anfitrión. Esta enfermedad se produce cuando se trasplantan células inmunocompetentes o sus precursores a receptores con deficiencias inmunitarias, y las células transferidas reconocen los aloantígenos en el anfitrión y van a atacar a sus tejidos. Esto es muy frecuente en el trasplante de células madre hematopoyéticas, y cuando los receptores inmunodeprimidos reciben las células madre hematopoyéticas que proceden de donantes halógenos, los linfocitos T inmunocompetentes en el inocuo del donante van a reconocer a los antígenos del antígeno leucocitario humano como extraños y van a reaccionar contra ellos. Para reducir esto, los trasplantes de células madre hematopoyéticas pues, deben ser entre personas que tengan un antígeno leucocitario humano compatible. Tenemos dos formas de esta enfermedad, la EICA aguda y la EICA crónica. La EICA aguda se produce días o semanas después del trasplante de médula ósea halógena. Esta enfermedad va a afectar a la piel, al hígado y al intestino principalmente. En la piel puede ocurrir exantema generalizado que puede llevar a la descamación en los casos graves. Puede también haber ictericia por la destrucción de los conductos biliares y úlceras mucosas en el intestino que van a ocasionar diarrea sanguinolenta.
En la EICA crónica, esta puede seguir al síndrome agudo o bien puede ocurrir lentamente. Aquí ocurre la destrucción de anejos cutáneos y fibrosis de la dermis, y es frecuente la enfermedad hepática crónica que se manifiesta por ictericia colestásica. También se puede acompañar de lesión del tubo digestivo, lo cual puede causar estenosis esofágica. Otro signo que puede ocurrir aquí es la involución del timo y la pérdida de linfocitos en los ganglios linfáticos. Estos pacientes que padecen EICA crónica tienden a presentar infecciones bastante recurrentes. Como la EICA es una enfermedad que está mediada por los linfocitos T contenidos en células trasplantadas del donante, la eliminación de los linfocitos T del donante antes de que se realice la transfusión va a eliminar prácticamente la enfermedad. Vamos a hablar ahora de la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es una complicación bastante frecuente en el trasplante de las células madre hematopoyéticas. Los individuos afectados están inmunodeprimidos y son susceptibles a infecciones, especialmente por citomegalovirus. De hecho, la neumonitis es una complicación por citomegalovirus que puede llegar a ser mortal. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias, que son las congénitas, y que tienen causa genética, o bien pueden ser secundarias o adquiridas, que pueden surgir a raíz de complicaciones de cáncer, de infecciones, de malnutrición o de efectos adversos de la inmunosupresión, la irradiación o quimioterapia para el tratamiento de cáncer y de otras enfermedades. Estas se caracterizan por un aumento de las infecciones que pueden ser nuevas o la reactivación de infecciones latentes. Vamos a hablar primero de las inmunodeficiencias primarias. La mayoría de estas enfermedades tienen un origen genético y van a afectar los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Aquí se incluyen pues, a los fagocitos, a los linfocitos natural killer o al complemento. O también pueden afectar a la inmunidad celular y la humoral adaptativa. La mayoría de estas inmunodeficiencias se van a detectar en el periodo de lactancia, es decir, de los 6 meses a los 2 años de vida. Lo que las caracteriza va a ser la presencia de infecciones recurrentes. Y bueno, aquí tenemos los efectos de la inmunidad innata. Estos efectos van a afectar las funciones del leucocito o del sistema de complemento y todos conllevan a un aumento de la vulnerabilidad hacia las infecciones. En esta tabla se nos muestra de manera resumida todas las enfermedades que son debido a defectos en la inmunidad innata, que vamos a desarrollarlas con mayor detalle pues, a continuación. Vamos a empezar con los defectos en la función del leucocito. En primer lugar, vamos a hablar de los defectos hereditarios de la adhesión del leucocito. Se habla de una deficiencia en la adhesión del leucocito tipo 1, donde las personas tienen un defecto en la biosíntesis de la cadena beta 2, que tienen en común dos integrinas, que son la LFA1 y la MAC1. La otra, que es la deficiencia en la adhesión del leucocito de tipo 2, se va a deber a la falta de Cialy-Lewis X, que es un ligando que contiene fructosa para las selectinas E y P, por lo que va a originar un defecto en la fucosiltransferasa, que viene siendo la enzima que une las fucosas a los esqueletos proteínicos. En ambos casos de esta enfermedad son recurrentes las infecciones bacterianas debido a la mala función del granulocito. Tenemos también los defectos hereditarios en la función del fagolisosoma. Uno de estos trastornos es el síndrome de Chediak-Higashi. Es autosómico recesivo y se caracteriza por una función defectuosa de los fagocitos y una tendencia a las infecciones. Las principales anomalías del leucocito son la neutropenia, o sea, una reducción en el número de los neutrófilos, una desgranulación defectuosa y un retraso en la lisis de los microbios. Hay anomalías en los melanocitos, lo cual puede llevar al albinismo. También anomalías de células del sistema nervioso y de plaquetas que puede llevar a causar trastornos hemorrágicos. Tenemos también defectos hereditarios en la actividad microbicida. Existe un grupo de trastornos congénitos que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que tiene que ver con los mecanismos bactericidas dependientes del oxígeno. Estos trastornos se van a caracterizar por defectos en la actividad bactericida y vuelven a los pacientes bastante susceptibles a las infecciones de bacterias recurrentes.
La enfermedad granulomatosa crónica se debe a defectos hereditarios en los genes que codifican componentes de la oxidasa del fagocito, que viene siendo la enzima fagolisosómica que genera el superóxido. Cuando la defensa inicial del neutrófilo es inadecuada, una reacción inflamatoria abundante en macrófagos intenta controlar la infección, de tal manera que se van a formar granulomas. Y bueno, también tenemos a los defectos en las señales producidas por el receptor de tipo TOL, donde los defectos en el receptor de tipo TOL3 producen una encefalitis de repetición por el herpes simple, y los defectos en el MID88 se asocian a neumonías bacterianas destructivas. Vamos a pasar a las deficiencias que afectan el sistema de complemento. Yo aquí lo simplifiqué en una tablita donde vemos el factor deficiente y el efecto que este va a originar en el organismo. Cuando el factor deficiente es el C2 y C4 del complemento, esta deficiencia pues es la más frecuente. El efecto que va a ocurrir es un aumento de infecciones bacterianas y víricas. Cuando el factor deficiente es la properdina y el factor D, que son componentes de la vía alternativa de complemento, este va a originar infecciones piógenas de repetición. Si tenemos C3 deficiente, van a ocurrir infecciones piógenas recurrentes y se asocia con una mayor incidencia de glomerulonefritis. Si el factor deficiente es C5, C6, 7, 8 o 9, puesto que estos factores pues, son bastante importantes en la lisis de microorganismos en la membrana, va a haber un aumento en la tendencia a infecciones de repetición por Neisseria. Si el factor deficiente es el inhibidor de C1, se relaciona con un angioedema hereditario que se caracteriza por edema en piel, mucosas, laringe y tubo digestivo, lo cual puede pues, incrementar el riesgo de asfixia y de muerte. Si otras proteínas reguladoras del complemento están deficientes, el efecto que se va a producir es la hemoglobinuria paroxística nocturna o el síndrome hemolítico urémico. Y bueno, ahora vamos a pasar a los efectos de la inmunidad adaptativa. Estos se van a clasificar según el componente primario afectado, o sea, si son linfocitos T, linfocitos B, o si son ambos los que están afectados. Los defectos de los linfocitos T casi siempre van a originar una alteración en la síntesis de anticuerpos. Por eso las deficiencias de los linfocitos T no se pueden distinguir en la clínica de las deficiencias de linfocitos T y B juntos. Estas inmunodeficiencias se deben a defectos en la maduración o activación en el linfocito. Y bueno, aquí en este esquema vemos de manera resumida las enfermedades que vamos a mencionar a continuación. Primero, los defectos de la maduración del linfocito. El primero de ellos es la inmunodeficiencia combinada grave. La inmunodeficiencia combinada grave o IDSG es un conjunto de síndromes con características genéticas diferentes que tienen defectos comunes en las respuestas inmunitarias humorales y celulares. Los lactantes afectados se van a presentar con prominente candidiasis oral, exantema en la zona del pañal y retraso del crecimiento. Estas personas son bastante susceptibles a padecer infecciones por muchos microorganismos patógenos como la Candida albicans, Pneumocystis jirovesi, Pseudomonas, citomegalovirus, varicela y muchas bacterias. Sin un trasplante de células hematopoyéticas, prácticamente la muerte ocurre dentro del primer año de vida. El defecto en esta enfermedad es en el compartimiento de los linfocitos T, con un deterioro secundario de la inmunidad humoral. Tenemos dos formas de la inmunodeficiencia combinada grave, la que es ligada al cromosoma X y la que es autosómica recesiva. En primer lugar, la que es ligada al cromosoma X es la más frecuente, de hecho constituye aproximadamente del 50 al 60% de los casos y pues por eso es más frecuente en niños que en niñas. El defecto aquí es una mutación en la cadena gamma común de los receptores para las citocinas. Además, es un importante transductor en señales para la interleucina 2, la 4, la 7, 9, 11, 15 y la 21. La interleucina 7 es necesaria para la proliferación de los precursores del linfocito T,
Por lo tanto, pues el defecto va a provocar que haya un número disminuido de linfocitos T y poca síntesis de anticuerpos, así como deficiencia de linfocitos natural killer debido a al defecto de la interleucina 15. Por otra parte, tenemos la inmunodeficiencia combinada grave, autosómica recesiva. La forma más frecuente de esta es la deficiencia de la enzima adenosina desaminasa, o ADA. Esto va a provocar una acumulación de desoxiadenosina que resulta bastante tóxico para los linfocitos inmaduros. Por lo tanto, aquí también se va a presentar un número reducido de linfocitos T. En ambas formas de la inmunodeficiencia combinada grave, el timo va a ser pequeño y no tiene células linfoides. En la que es ligada al cromosoma X, el timo contiene lobulillos de células epiteliales indiferenciadas similares a las que existen en el timo fetal, mientras que en la otra, la que es autosómica recesiva, hay restos de corpúsculos de Hassall. En ambas formas de la enfermedad hay hiperplasia de tejidos linfoides y pérdida acentuada de linfocitos T e incluso también puede ser de linfocitos B. Actualmente, el único tratamiento de esta enfermedad es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Vamos a pasar con la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, también conocida como agamaglobulinemia de Bruton. Esta enfermedad se caracteriza por la falta del desarrollo de los precursores de linfocitos B, que son los prolinfocitos B y los prelinfocitos B, en los linfocitos B maduros. La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X se va a deber a mutaciones en una tirosina sinasa citoplasmática que se llama tirosina sinasa de Bruton, o BTK, que se asocia al complejo receptor Ig de los linfocitos, tanto los pre-B y los B maduros. Cuando esta muta, el receptor del linfocito pre-B no puede producir señales y entonces la maduración de este se va a detener en esta fase. La enfermedad se va a manifestar hasta los 6 meses de edad, que es cuando se agotan las inmunoglobulinas maternas. Las infecciones bacterianas de la vía respiratoria se van a presentar, como es la sinusitis, faringitis aguda, otitis media y bronquitis. También se van a presentar infecciones víricas recurrentes. Tenemos ciertas características de esta enfermedad, como es la ausencia o la reducción de linfocitos B en la circulación y concentraciones séricas de inmunoglobulinas disminuidas. Los centros germinales de los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, el apéndice y las amígdalas van a estar poco desarrollados. No hay células plasmáticas en ninguna parte del cuerpo y las reacciones mediadas por linfocitos T pues se van a mantener dentro de lo normal. La siguiente enfermedad es el síndrome de DiGeorge, que se conoce como hipoplasia tímica también. Esta es una deficiencia de linfocitos T que se va a deber a un fallo en el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Esta última bolsa es la que va a formar el timo, la paratiroides, algunas células C de tiroides y el último cuerpo branquial. Los individuos tienen una pérdida variable de la inmunidad que es mediada por los linfocitos T, o sea, la inmunidad celular, debido a la hipoplasia o la falta de timo. También padecen de tetania por la falta de paratiroides y malformaciones congénitas cardíacas y en los grandes vasos. Esta enfermedad también se puede acompañar con un aspecto anómalo en boca, pabellones auriculares y cara, debido a la falta de un gen que es el TDX1, el cual es necesario para el desarrollo del arco branquial. Además, tiene mala respuesta contra las infecciones micóticas y víricas y las concentraciones de inmunoglobulina G son bastante bajas. Vamos a pasar ahora a los defectos de la activación y la función del linfocito. Bueno, primero vamos a ver el síndrome de la hiperinmunoglobulinemia M. En este trastorno, los pacientes afectados producen anticuerpos IgM, pero son incapaces de producir anticuerpos IgG, IgA e IgE. El defecto de esta enfermedad afecta a la capacidad de los linfocitos T colaboradores para enviar señales activadoras a los linfocitos B y a los macrófagos. Más o menos el 70% de los sujetos con un síndrome de hiperinmunoglobulinemia M tienen una forma que es ligada al cromosoma X,
el cual es causado por una mutación en el gen que codifica para el ligando de CD40. El suero de estas personas va a tener concentraciones normales o también pueden ser elevadas de IgM, pero no de IgA ni tampoco de IgE, y la IgG se va a encontrar muy baja, aunque el número de linfocitos T y B se va a mantener dentro de lo normal. Estos pacientes presentan infecciones biógenas de repetición y bastante susceptibilidad a pneumocystis jirovecii en pacientes con mutación del CD4 ligando, debido al papel que tiene este para la activación del macrófago. Tenemos también a la deficiencia aislada de inmunoglobulina A. Esta es una inmunodeficiencia frecuente. Es más frecuente, de hecho, en personas europeas y menos frecuente en personas de raza negra y en asiáticos. Los pacientes en esta enfermedad tienen cantidades bastante bajas de la inmunoglobulina A sérica y secretora. La enfermedad puede ser familiar o también puede adquirirse como algo secundario a otra enfermedad como la toxoplasmosis, el sarampión u otras infecciones víricas. La mayoría de los sujetos enfermos son asintomáticos. Y bueno, como esta inmunoglobulina es el principal anticuerpo en las secreciones, las defensas mucosas van a estar debilitadas y se producen infecciones en donde se encuentran estas mucosas, o sea, en vía respiratoria, en digestiva y urogenital. Los pacientes sintomáticos presentan infecciones sinopulmonares de repetición y diarrea. Y cuando a estos pacientes se les transfunde sangre con inmunoglobulina A normal, pueden tener reacciones anafilácticas graves que pueden llevarlos a la muerte, debido a que como no toleran y no tienen ellos inmunoglobulina A, esta va a actuar como si fuera un antígeno extraño. El defecto aquí consiste en un fallo en la diferenciación de los linfocitos B vírgenes en células plasmáticas que se encargan de producir la inmunoglobulina A. El siguiente es el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Esta enfermedad se caracteriza por una incapacidad para eliminar el virus de Epstein-Barr, lo que va a conducir a una mononucleosis infecciosa fulminante y después al desarrollo de tumores del linfocito B. Más o menos en el 80% de los casos se va a deber a mutaciones en el gen que codifica a la proteína asociada al SLAM, que es la SAP, que se encarga de unir unas moléculas a unas moléculas implicadas en la activación de linfocitos natural killer y linfocitos T y B. Las personas que padecen de síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X tienen también tendencia a padecer infecciones víricas. Vamos a pasar a las inmunodeficiencias asociadas a las enfermedades sistémicas. Primero, vamos a ver dos. La primera es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta es una enfermedad ligada al cromosoma X que se caracteriza por trombocitopenia, eczema y una vulnerabilidad bastante acentuada a las infecciones recurrentes, lo cual va a provocar la muerte temprana. Hay una pérdida progresiva de linfocitos T en la sangre periférica y en la zona de linfocitos T, por ejemplo, en zonas paracorticales de los ganglios linfáticos. Estos pacientes presentan concentraciones bajas de IgM en suero, pero las de IgG se encuentran normales. Sin embargo, la IgE y la IgA están elevadas. Se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína del síndrome Wiskott-Aldrich, o también proteína WASP, la cual está involucrada en la migración celular y en la transducción de señales. El único tratamiento para este síndrome es la transfusión de células madre hematopoyéticas. La segunda enfermedad, que es una inmunodeficiencia asociada a enfermedad sistémica, es la ataxia telangiectasia. Este es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por ataxia, malformaciones vasculares, que son las telangiectasias, deficiencias neurológicas, un aumento en la incidencia de tumores y también inmunodeficiencia. Los defectos inmunitarios pueden afectar tanto a los linfocitos T, de tal manera que va a haber hipoplasia tímica, como a los linfocitos B. La anomalía más destacada aquí es la producción defectuosa de anticuerpos que tienen isotipo cambiado, principalmente afecta a la IgA y a la IgG.
Los pacientes tienden a padecer infecciones bacterianas de vías respiratorias tanto superior e inferior y tienen una frecuencia mayor de cánceres con la edad. Esta enfermedad se va a deber a anomalías en la reparación del ADN por parte de una proteína que es la ATM, que produce cambio de isotipo del anticuerpo. Y bueno, vamos a pasar, esas fueron las inmunodeficiencias primarias. Vamos a ver ahora las inmunodeficiencias secundarias. Estas inmunodeficiencias están presentes en sujetos con cáncer, con diabetes y con otras enfermedades metabólicas, también con malnutrición, infecciones crónicas y en personas que están recibiendo quimioterapia o radioterapia para el tratamiento de cáncer o que están en tratamiento con fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo de trasplantes o tratar enfermedades autoinmunes. La inmunodeficiencia secundaria más frecuente es el SIDA. Así que vamos a hablar primero de este. El SIDA es una enfermedad que es causada por el retrovirus llamado virus de la inmunodeficiencia humana o VIH y se va a caracterizar por una acentuada inmunosupresión que lleva a infecciones oportunistas, a neoplasias secundarias y a manifestaciones neurológicas. De hecho, en Estados Unidos es la principal causa de muerte en hombres de los 25 a los 44 años y la tercera causa de muerte en mujeres del mismo rango de edad. El número de personas que están infectadas por VIH abunda principalmente en África y en Asia, aunque gracias a los tratamientos antivíricos, en algunos países se ha conseguido que menos personas mueran a causa del SIDA. Hay 5 grupos de adultos que tienen un mayor riesgo de sufrir SIDA. Los hombres homosexuales o bisexuales, que constituyen alrededor del 50% de los casos, los consumidores de drogas por vías intravenosas, los pacientes hemofílicos que han recibido cantidades bastante altas de factor 8 o factor 9, los receptores de sangre y componentes sanguíneos durante transfusiones, los contactos heterosexuales que constituyen 20% de los casos, y también tenemos pues la infección del VIH del recién nacido por parte de la madre, que representa el 2% de los casos. En cuanto a vías de transmisión, tenemos 3 principales vías de transmisión del VIH. La primera es la transmisión sexual, que es la vía más frecuente y es responsable aproximadamente del 75% de los casos de VIH. Y este se puede transmitir de 2 formas, ya sea por inoculación directa en los vasos sanguíneos debido al traumatismo y en segundo lugar por una infección de células dendríticas o de linfocitos CD4 dentro de la mucosa. La segunda vía de transmisión del VIH es la inoculación parenteral, esto principalmente en consumidores de drogas, en hemofílicos y receptores de transfusiones. Y la tercera vía de transmisión del VIH, pues es el paso del virus de las madres infectadas a sus recién nacidos, que puede ser por medio de 3 vías. Tenemos la transmisión transplacentaria en el periodo intrauterino, durante el parto debido a un conducto del parto infectado y después del parto, del nacimiento, debido a la ingestión de leche materna. En cuanto a la etiología y estructura, el VIH es un retrovirus humano no transformante que pertenece a la familia de los lentivirus. De hecho, se han aislado 2 formas con una composición genética pues, bastante parecida. El VIH-1, que es el tipo más frecuente en Estados Unidos, en Europa y en África Central, y el VIH-2, que causa una enfermedad análoga, y este predomina principalmente en África Occidental y en India. En cuanto a la estructura, el virión del VIH, como vemos aquí en la imagen, pues es esférico y tiene un núcleo electrodenso en forma de cono que está rodeado por una cubierta lipídica. El núcleo del virus contiene 4 componentes principales. El primero es la proteína principal de cápside P24, que se nos muestra aquí en la imagen. La proteína de la nucleocápside P7P9, 2 copias de ARN del genoma vírico que vemos en color azul, y las 3 enzimas víricas, que es la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa.
P24 es el antígeno vírico más abundante y se detecta por medio de análisis inmunoabsorbente ligado a enzima para el diagnóstico por la infección del VIH. El núcleo está rodeado por la proteína de la matriz P17. Insertados aquí en la cubierta vírica, vemos aquí dos glucoproteínas, que es la GP120 y la GP41, que son bastante importantes para la infección de células por VIH. El genoma ARN del VIH-1 contiene genes como es el GAG, el POL y el EM, que se encargan de escindir la proteasa vírica para conseguir proteínas maduras. También tenemos otros genes, como es el TAT, el REV, el BIF, el NEF, el BPR y BPU, que son accesorios y prácticamente se encargan de regular la síntesis y la patogenicidad del virus. En cuanto a la patogenia, las dos principales células diana o principales objetivos que va a atacar el virus son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. La principal característica del SIDA es la inmunodeficiencia profunda, que afecta sobre todo a la inmunidad celular. Esto se va a deber a la infección y a la pérdida consiguiente de linfocitos TC4 y el deterioro de la función de los linfocitos T colaboradores supervivientes. El VIH va a poder entrar a nuestro organismo a través de los tejidos mucosos y de la sangre y va a infectar primero a los linfocitos los T, junto con las células dendríticas y los macrófagos. La infección después se va a establecer en tejidos linfoides y aquí el virus puede permanecer latente por un largo periodo de tiempo. Con la replicación vírica, este virus es capaz de infectar más células y lleva a la progresión del SIDA. Y pues eso sería todo de mi parte, de la exposición. Bueno, ahí le dejamos, faltan 15 minutos para la próxima clase. ¿Cuándo es? El lunes, ¿verdad? ¿Quién falta? Solo Yo, falta una... doctor Fátima. Bueno, el lunes, cuando termines, iniciamos el otro. Sí, está bien, doctor. Bye. Los veo. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, doctor. Nos vemos el lunes. Adiós. El lunes, doctor. Byecito.